Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. De Cristo, amados hermanos, bienvenidos una vez más a La Voz de la Verdad, transmitiendo desde Edmonton, Alberta, Canadá. La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. La Voz de la Verdad, gloria al nombre de Jesucristo. Qué bendición estar nuevamente conectados aquí en esta radio, la cual el Señor Jesucristo nos ha abierto para predicar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bendición más grande a todos aquellos que nos están escuchando, que están en línea en esta transmisión de La Voz de la Verdad. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu benevolencia. Bueno es alabarte, bueno es glorificarte, Padre Celestial. Exaltamos tu precioso y santo nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. La gente nos dice que estamos locos. La gente nos dice que estamos locos. Porque predicamos y bautizamos. Porque predicamos y bautizamos. ¿Y saben cómo dicen? Cuidado, cuidado, que ya llegaron. 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 A su nombre. Alguien dígalo. La gente nos dice que estamos locos. La gente nos dice que estamos locos. Porque predicamos y bautizamos. Porque predicamos y bautizamos. ¿Y saben cómo dicen? Cuidado, cuidado, que ya llegaron. Cuidado, cuidado, que ya llegaron. Mira, cuídate, cuídate, que ya llegaron. Cuidado, cuidado, que ya llegaron. Pero
Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bendición. Gracias les damos los que están conectados. Estamos gozándonos en esta hora con nuestro Señor Jesucristo. Alabémosle que Él vive para siempre. Gloria a su precioso nombre. Alabanzas a ti, Cristo Rey. Todavía me acuerdo la vida que yo tenía antes. Me acuerdo que a nosotros nos enseñaron que no teníamos que llorar. Cuando yo me colgaba del trapecio, me dijeron: tú no tienes que llorar, tú tienes que ser valiente, tú no puedes llorar. Pero cuando Jesús vino, es que ante Él no hay valiente. Una lágrima rodó y alguien fuerte se dobló. Yo que nunca había perdido, yo que nunca había llorado, hoy recuerdo aquella tarde que lloré como un cobarde a los pies de Jesucristo, delante de tanta gente. Es que ante Él no hay valiente. Es un ser sabio, fuerte y omnipotente. Renacimiento humano me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón, siento muertes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con mi ser, aunque merecen los vientos. Renacimiento humano me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón, siento muertes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro con un ser al que obedecen los vientos. Y lo traigo aquí muy dentro. Antes mi vida era incierta, hasta que llegó a mi puerta. Me llenó con su ternura, me hizo nueva criatura. Este gozo que ahora siento, nadie me lo quitará. De la mano de mi Padre, nadie me arrebatará. Es que ante Él no hay valiente. Es un ser sabio, fuerte y omnipotente. Renacimiento humano me está quemando por dentro. Se adueñó del corazón 100%.
bendición más grande. Gloria al nombre de Jesucristo. Damos gracias a cada uno de los que están conectados. Saludos especiales a mi pastor y padre del Evangelio, Pastor Pedro Ochoa, misionero en Belice, Belmopán. Gloria al nombre de Jesús. Le damos las gracias por su esposa también. Así es que a nuestros pastores ahí en España, el pastor Marcos Ospina y el pastor Wilson Ospina, bendiciones grandes. Nos alegramos también a nuestro pastor con cariño y amor fraternal, Henry Casarán, allá en Colombia. Pastor Casarán, muchas bendiciones a la primera dama. Gloria al nombre de Jesús, Pastor Elcía Vivero, Pastor Robinson Sánchez. También saludamos grandemente al hermano Juancito, Pastor Edgar Ramírez de la Iglesia Nueva Vida. Bendiciones grandes a su amada esposa, la hermana Moisa. Gloria al nombre de Jesús. Y así, Pastor Zenobio López en México. Gloria al nombre de Jesús. Pastor Jorge Mendizábal en Houston. Pastor Jorge Medina en California. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias por ustedes y a todos los que están alrededor del mundo escuchándonos, al pastor Alan Esquivel y su amada esposa Belén Suárez, también muchas bendiciones. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar en esta lección la parte número 3 de la unicidad de Dios. Hablamos de que cuando Jesús como el Hijo, Jesús como el Padre, de que también Él era Dios. Cuando hablaba como hombre, hablaba como Dios. Vimos esas partes. Vamos a tocar ahora la parte de Jesús es el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios como lo enseñan cierta doctrina, o es la tercera persona de una Trinidad que no existe en la palabra de Dios, pero sí vamos a hablar de que si Jesús es el mismo Espíritu Santo o es otra persona separada. Note la diferencia. Hablamos de Espíritu Santo, pero la doctrina enseña que dicen que es persona. Aquí puede crear una confusión grande en la salvación. Vamos a ver entonces, entrando ya en más detalles. El Señor Jesús es la manifestación del Espíritu Santo en emanación. ¿Qué es esa palabra? O sea, que está siendo derramado hoy en los corazones de los creyentes. De acuerdo a Juan capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu. Si lo nota, está con E mayúscula, es espíritu. No hay más que un espíritu en Dios, dice Efesios capítulo 4, el verso número 4. Lo declara un cuerpo y un espíritu. En la Biblia, el Espíritu Santo nunca es presentado como una tercera persona de alguna Trinidad. Incluso la expresión tercera persona no se halla en las Escrituras. El Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios, sino que es otra función o manifestación, amados hermanos, o actividad de Dios. Es la actividad misma de Dios o Dios mismo accionando. Ahora, ¿pero quién es ese Espíritu? Es la pregunta. Porque en 2 de Corintios capítulo 3, el verso 14 al 17, hablando de Israel, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, oiga bien, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, mire qué precioso. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El apóstol Tomás sabía quién era ese Señor. Cuando ve al Cristo resucitado y se da cuenta que es Jesús, exclamó: Señor mío y Dios mío, dice en Juan capítulo 20, verso 28. Si Jesús no era su Señor, lo hubiera corregido en el acto. También Pedro, el apóstol Pedro, hablando a los de la casa de Cornelio, les dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dice Hechos capítulo 10, verso número 36. Ahora, amados hermanos, algunos no reconociendo esta energía de la deidad,
no han podido comprender por qué el soplar del viento puede ser llamado el Espíritu de Dios. También vemos cómo el Espíritu procede del Hijo. Cuando Jesucristo sopla sobre los discípulos en Juan capítulo 20, verso 22, y dice la Escritura, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y Juan Bautista dijo de Jesús que él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, todo lo que es hecho por el poder de Dios se dice ser hecho por su soplo e inspiración, dice Salmos 33, verso 6. Al igual que nosotros no podemos hablar sin exhalar o echar aire, dice Isaías 1:4. Quiero que usted, amado hermano, si está bien interesado, yo sé que sí, tiene una actitud pues de querer aprender, vaya anotando estas escrituras para que usted pueda ir entonces sacando ya ese estudio y poderle mostrar a otros con mansedumbre, con amor, con paciencia y con doctrina, y poder no pelear con las personas, sino que más bien poderles enseñar lo que el Señor nos ha revelado a nosotros y puedan ellos salir pues al conocimiento de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. Si no, podemos ver también en Romanos capítulo 8, el verso número 9, donde al Espíritu se le llama el Espíritu de Cristo. Dice, mire lo que dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga bien, dice la Escritura que no es de él. También en Filipenses 1:19 nos habla del Espíritu de Jesucristo. Y en Primera de Pedro 1:11 lo llama el Espíritu de Cristo. ¿Es que acaso hay dos espíritus? Claro que no. Porque en Efesios capítulo 4, verso número 4, solo acepta un espíritu. Y si vemos también la escritura en Primera de Corintios capítulo 12, el verso número 13, nos habla de un solo espíritu. Y en Efesios capítulo 2, el verso 18, habla de un mismo espíritu. Si fuéramos a creer que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas distintas, entonces no sería un espíritu, sino dos. Porque en Juan 4:24 y en Mateo 10:20 nos muestran claramente que el Padre es espíritu cuando dice, porque no sois vosotros que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero no hay dos, sino solo uno, y el mismo Espíritu. Por eso Juan 4:24, repitiendo, dice que Dios es Espíritu. Y lo habla en una manera singular. No dice Dios es espíritus en plural, no. Si hay dos, entonces no somos monoteístas, sino politeístas, creyendo en más de un Dios. Pero la Biblia claramente enseña que solamente hay uno. Gloria a su nombre. Y a todos, dice Primera de Corintios capítulo 12, el verso número 13. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero leemos que hemos recibido el Espíritu Santo en Efesios 1:13. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Ahora Gálatas capítulo 4, verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y en Romanos 8, del verso 14 al 16, vemos que el Espíritu de Dios en nosotros causa que clamemos Abba Padre. Y sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, porque hace que clamemos Padre, es el mismo Espíritu. Para mí, hermanos, una prueba aparte de la Biblia de que Jesús es el mismo Espíritu Santo, es que cada vez que alguien recibe el Espíritu Santo, siempre alaba a Jesús.
He visto y oído a miles recibir el Espíritu Santo, hermano. Y nunca ha habido alguno que alaba la tercera persona de la Trinidad. Siempre alaban a Jesús, porque es Jesús al que acaban de recibir, puesto que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bendición más grande, Santo de la gloria. Ahora, si Jesús no es el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podemos responder a lo siguiente? Mire la pregunta. ¿Quién es el que le habla a la iglesia en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice que es el Espíritu el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice que es Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿Cómo puede ser esto posible si no son el mismo? ¿Quién es el pastor? Vamos a ver lo que dice el Salmo 23, 1. Y dice que es el Señor. Luego Juan capítulo 10, verso 11, dice que es Jesús. Mientras que en Isaías capítulo 63, verso 14, dice que es el Espíritu del Señor. O sea, ¿será que son tres pastores? Absolutamente que no. Más bien se trata de uno mismo. La otra pregunta es, ¿quién resucitó a Jesús? Jesús mismo dijo que Él lo haría en Juan capítulo 2, verso 19. Pero en Romanos 6:4, cuando leemos, nos dice que fue el Padre. Y en Romanos capítulo 8, verso 11, nos dice que fue el Espíritu Santo. Cuando dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mire, vaya problema si crees que estos son tres personas diferentes. Pero no hay problema cuando nos damos cuenta que son la misma persona, solo nombrando sus diferentes títulos. La pregunta es, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, 6. Pero en primera de Juan capítulo 5, verso 6 dice que el Espíritu es la verdad. ¿Puede haber dos verdades absolutas? Claro que no. Otra pregunta, ¿quién está con nosotros? Vaya analizando estas escrituras después que yo termine la predicación, para que vea usted las escrituras completas y vaya analizándolas con la explicación que estamos dando y pueda usted también ir comprendiendo esto. Porque dice, ¿quién está con nosotros? Juan capítulo 14, verso 16 y 17 dice que el Espíritu, cuando dice, el Espíritu de verdad estará en vosotros. Pero en Mateo capítulo 28, en el verso número 20, Jesús nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 10, verso 19 y 20, nos dice que es el Espíritu del Padre el que habla en nosotros. Pero en Marcos capítulo 13, verso 11, nos dice que es el Espíritu Santo. Luego en Lucas capítulo 21, verso 14 y 15, Jesús dijo que Él nos daría palabra. En Hechos capítulo 28, en el verso 25, dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Pero al analizar Isaías capítulo 6, vemos que el Señor fue el que dijo eso. Y para mayor complicación, Juan nos dice, hermanos, en Juan 12:41, que era la gloria de Cristo la que vio Isaías en ese pasaje. Después de resucitado, en una de las ocasiones en que el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. En Juan 20, verso 21 y 22. Gloria al nombre de Jesús. El día que el aliento o soplo de una persona puede establecerse como una persona aparte de la que sopló, ese día podremos empezar a creer que el Espíritu Santo es una persona aparte de Jesús. Porque nota el paralelismo entre el soplo de Jesús y el acompañamiento del viento a la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, ¿podemos tener dos que interceden? Es la pregunta.
Porque primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que Jesús es el que intercede. Pero en Romanos 8:26 dice que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es nuestro consolador? Porque en Juan 14:26 Jesús nos dice que el Espíritu Santo, pero en Isaías 51:3 nos dice ciertamente: consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades. Y el verso 12 de ese mismo capítulo dice: yo soy vuestro consolador. El Espíritu de Dios nos consuela. ¿Quién era el que ayuda o ayudará? En Marcos 16, del verso 19 al 20 dice que les ayudaba el Señor. Y en el versículo anterior está claramente hablando de Jesús. Pero en Romanos 8:26 dice que es el Espíritu Santo quien nos ayudaría. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Algunas traducciones, dicen, hermanos, y donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Es lógico que esa sea la forma correcta, porque el Espíritu del Señor está en todo lugar. Y en ese caso debería de haber tanta libertad en un lugar como en el otro. Y en el versículo no tendría sentido o propósito. Pero hay ciertos lugares donde hay libertad, o más libertad que otros, y es donde el Espíritu es Señor, o donde el Espíritu es reconocido como el Señor. Y no solo como Señor, sino el único Señor. Y en ese caso, nos sabemos perfectamente que nuestro Señor es Jesucristo. Gloria a su nombre. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, donde quiera que Jesús sea exaltado, levantado o establecido como Señor, allí hay libertad. Ahí se moverá la presencia y el Espíritu de Dios. Allí habrá bendición y la manifestación del poder de Dios. Y no es que es otro consolador. Pero tal vez está haciendo la pregunta y querrá decir, o qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan capítulo 14, el verso 6, y dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué consolador tenían los discípulos con ellos en ese momento? ¿No era Jesucristo hombre? Jesús quería que comprendieran, hermanos, que el consolador del cual él hablaba, que vendría a ser, amados hermanos, oiga bien, que vendría a ser un consolador de otra naturaleza o de otra clase. Jesús como hombre no era omnipresente, pero el Espíritu sí lo es. Los discípulos no estaban interesados en otra persona, solo estaban interesados en tenerlo a Jesús. Pero lo tendrían en otra forma, incluso en una forma que en ese momento no podían imaginar. Si Jesucristo no es el Espíritu, Él no podría entrar en el cuerpo humano. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a su santo y precioso nombre. Bendito su nombre, Señor. Santo de la gloria. Ahora, mire lo que le estaba diciendo. Sin embargo, Jesucristo está en nosotros. 2 de Corintios capítulo 3, el verso 5 dice: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados? Dice la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su precioso nombre. Veamos algo más, porque dice, oiga bien, 2 de Corintios 13:5. Y dice que Jesucristo en forma de Espíritu es el otro consolador. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Gloria al nombre de Jesucristo. Veamos algo más, hermanos. En Juan capítulo 14, versos 16 y 17, dice la Escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba en esos momentos con ellos? ¿A quién conocían ellos? A Jesucristo.
O sea, hermanos, que en el mismo pasaje el Señor Jesús les da a entender que el que en ellos conocían en ese momento vendría a sus vidas y corazones en otra forma. Para una mejor explicación, analicemos Juan capítulo 7, verso 39, donde Jesús mismo había estado hablando acerca de la venida del Espíritu Santo y el efecto que tendría en la persona. Porque el apóstol Juan sigue diciendo, esto dijo del Espíritu porque habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si el Espíritu Santo es una persona y Jesucristo otra persona divina, entonces nada impediría para que se manifestasen los dos juntos a la vez, pero siendo que son la misma, solo diferentes títulos y funciones. La manifestación del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes no se podía efectuar hasta que la obra redentora se consumase o terminara. O sea, hasta que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo, por así decirlo, es el otro yo del Señor Jesucristo. Cristo se vio obligado por la naturaleza del cuerpo físico en el cual vivía a estar simplemente con ellos antes de ser glorificado. Con ellos y no en ellos. Pero después de resucitado, Jesús pudo estar en ellos, porque Él también es el Espíritu Santo en emanación. Si no, observé el pasaje de Hechos capítulo 1, verso 2, donde señala lo que había dentro de Jesús, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles. El griego dice literalmente por Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podría él dar mandamiento por Espíritu Santo si no era el Espíritu Santo? Y aquí vamos a otra, porque la palabra griega que el Señor Jesús utilizó o se le atribuye para consolador es el paracleto. Esta palabra quiere decir ayudador, abogado o consolador. La palabra, paracleto solo se halla 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces se encuentran en el Evangelio de Juan, en Juan 14, 16 al 26, 15, 26 y 16, 7. Ahí claramente dice que es el Espíritu Santo. La 5ª vez que se encuentra en el Nuevo Testamento se halla en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Pero ahí es traducida como abogado. Pero es la misma palabra paracleto. Ahora, Juan, capítulo 14, verso 26, dice, mas el consolador, o sea, el paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que ahí no deja en duda que el paracleto es el Espíritu Santo. Pero en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mire lo que usa la palabra paracleto, dice, abogado tenemos, dice, para con el Padre, a Jesús el justo. Ahí dice, hermano, que el paracleto es Jesús. Si no cree que son las mismas personas, va a tener problemas. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, es el mismo Jesús. Cuando Jesucristo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, en Mateo 11, 27. Ahora, ¿será que la tercera persona estaba dormida o no tenía conocimiento de esto? Y Juan desea que nosotros tengamos comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Sin embargo, hermanos, la comunión con la tercera, persona no la menciona. ¿Por qué? Porque también dice, oiga bien lo que dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. Primera de Timoteo 5:21. Ahí la tercera persona no se encuentra incluida. Y en casi todas las salutaciones de las epístolas de Pablo, si usted nota, habla acerca de hacer algo. El Espíritu Santo no denota una persona diferente en Dios, solo una actividad de Dios. La divinidad no puede ser dividida, hermanos. El Espíritu Santo es el mismo, oiga bien,
Padre viviendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la presencia particular de Dios en los creyentes. Es el Señor Jesucristo en nosotros. Esa presencia particular es parte de su omnipresencia. Cuando Dios entra en un cuerpo o se mueve sobre un ser humano, Él se describe a sí mismo como el Espíritu Santo. De este modo está haciendo una distinción entre esa manifestación en particular de las demás manifestaciones. Oiga bien, la Biblia nos muestra, hermanos, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre, siendo que hay un solo Dios, y ese Dios es Espíritu, dice Efesios capítulo 4, el verso número 3. El Espíritu Santo es el Padre extendiéndose o proyectándose a los cuerpos de los creyentes. Así que Dios en Cristo o en la iglesia es el mismo Padre extendiéndose a otras esferas o áreas, además del espacio, tiempo y eternidad. Amado hermano, quiero hacer otra aclaración aquí. Cuando habla del bautismo de Jesús. Hay algunos que mantienen la idea de que cuando Jesús se bautizó hubo una manifestación de la Trinidad. Y que las tres personas muy claramente fueron percibidas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Mateo capítulo 3, el verso 16 y 17. Tenemos que recordar que este hecho no fue para que Dios manifestara su divinidad, sino era señal a Juan el Bautista, para que él se diera cuenta quién era el ungido de Dios. Si usted lee Juan capítulo 1 del verso 32 al 34. Por esto él fue el único que lo vio y luego lo contó. Si esto fuera una manifestación de una Trinidad, entonces se crearían varios problemas. Le voy a explicar por qué. Número 1. Una de esas personas se puede ver y palpar, el Hijo. Otra se puede ver, que es la paloma. Otra es invisible, el Padre. Esa manifestación nos los presenta como coiguales y están distintamente separadas, que serían literalmente tres personas. Por lo tanto, tres dioses, y la Biblia nos enseña que solo hay uno. También, hermanos, tendríamos problemas al llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es un ave y no una persona divina. Si es que vamos a tomar este acontecimiento como una manifestación de la divinidad. Pero no es así. Aquí tenemos a Jesucristo hombre siendo bautizado por Juan. El Padre divino que habla y confirma el hecho que este es su Hijo. Y la paloma, una señal visible para Juan, no otra persona divina, de que ese era el Cristo, el ungido de Dios. Vamos con la voz en el bautismo de Jesús. No hay limitación alguna sobre Dios con relación al lugar o tiempo de donde Él decide hablar, ni aún estaba limitado solo al cuerpo de Jesucristo. En el día de Pentecostés Dios habló a través de los labios de unos 120 discípulos a la vez. Pero nosotros que vivimos en un mundo donde ha avanzado la tecnología, este asunto de que Dios hablara más de un lugar no debe ser un problema. Porque hoy a través, por ejemplo, de esta radio donde estamos predicando y otros medios, un hombre puede estar hablando desde miles de lugares a la vez, dependiendo de cuántos receptores estén encendidos y sintonizados en esta estación, sin moverse de su lugar. La voz de una persona se puede oír a miles de kilómetros. Si el hombre lo puede hacer, ¿cómo no lo va a poder hacer Dios, hermanos? Además, no solo puede proyectar su voz por medio de la radio, sino que por medio de un audio o un CD, la voz de una persona queda grabada y se puede oír tantas veces que quiera usted escucharla. Incluso puede escucharse, incluso hasta diferentes variaciones a la misma vez. Gloria al nombre de Jesucristo. Por varias personas en diferentes lugares. Incluso, hermanos,
Con el advenimiento, oiga bien, de nuevas tecnologías, no solo se puede oír la voz, sino incluso la imagen, gestos, movimientos y expresiones de una persona. Entonces pudiéramos decir que nuestro Señor Jesucristo es lo más sofisticado de Dios, con una tecnología mucho más avanzada con la que hasta ahora cuenta el hombre. Aunque el Señor Jesucristo es ese único Dios del Antiguo Testamento, en Él no se halla todo lo que hay de Dios en cuanto a cantidad, o sea, en referencia al tamaño de su cuerpo. Pero en cuanto a calidad, hermanos, sí. En otras palabras, no todo lo que hay de Dios se hallaba dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque Dios llena todo el universo. Dios abarca en su espíritu mucho más de lo que pudiera contener un cuerpo humano. Jesucristo es Dios en un cuerpo. Todas las cualidades de la deidad, lo que es Dios, habitan en Jesucristo. Cuando decimos que hay un Dios y que la deidad tiene un cuerpo, o sea, Jesucristo, estamos tomando la postura del monoteísmo cristiano o de la creencia en un solo Dios. Gloria a su nombre. Amados hermanos, yo quiero invitarles para la enseñanza final, la parte 4, cuando vamos a hablar de unicidad, ¿verdad? Y quiero hacerle la más grande de las invitaciones, ¿verdad? Estamos haciendo ahora esta parte 3 porque el miércoles pues se nos dificultó un poco, ¿verdad? Pero lo vamos a estar los días miércoles a la 1:30 de la tarde, hora de Edmonton, Canadá, Alberta. En diferentes, por ejemplo, en la zona pacífica de Canadá es una hora menos, serían las 12:30. En la hora de Ontario y serían pues van 2 horas adelante, serían las 3:30 y así 4:30 hora Montreal, 5:30 me imagino la hora del Atlántico en Canadá. En el Caribe, lo que es México, 1 hora adelante. Centroamérica estamos a la misma hora, ¿verdad? Suramérica, ¿verdad? Allá nuestro pastor en Argentina, Esquivel, pues son casi 3 horas que van ellos adelante, ¿verdad? Que muy pronto estamos, ayúdenos a orar, planificando para poder traer un grupo de pastores que nos estén predicando más días en la radio. Gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Pero por este momento vamos a estar los miércoles continuando las enseñanzas, hermanos, ya que han habido, en estos días he recibido llamadas de muchos hermanos en El Salvador, aquí en Canadá, en Suramérica, en el Caribe, y de qué pasó con las enseñanzas de la unicidad. Hermano, aquí estamos pasando la tercera parte y vamos a estar terminando el próximo miércoles. Acuérdese, miércoles, 1 de la tarde, hora de Canadá, ¿verdad? Puede ver su hora, a qué horas es ahí donde usted está en los 5 continentes. Puede variar de acuerdo a su horario, ¿verdad? Ahí en Europa, en Oceanía, en Australia, donde quiera que nos estén escuchando. Amados hermanos, estén pendientes de su radio, La Voz de la Verdad, afiliada a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ¿verdad? Esta es la radio de La Voz de la Verdad, transmitiendo desde Edmonton, Alberta, Canadá. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias, Padre Celestial. Quiero darle las gracias por habernos estado escuchando en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Ahí vamos a estar también pues trayendo nuevos temas, nuevos proyectos, nuevos eventos. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Bendecimos su nombre por su misericordia, por su benevolencia. Gloria a su nombre, hermanos. Cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad, cuando se les envía a través del WhatsApp estas predicaciones, puedan seguirlas compartiendo. Voy a estar compartiendo también el enlace para que puedan enlazarse en la radio. Vamos a tener también nuestro canal en YouTube. Vamos a tener publicidad, nuevas páginas donde vamos a transmitir las predicaciones. Hermanos, ayúdenos a orar por este ministerio radial internacional, que el Señor nos está abriendo puertas de una manera espectacular. Gloria a su nombre. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gloria a su nombre. Santo de la gloria. Bendito Dios. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre exaltado. Que podamos, Señor,
ser obedientes a tu palabra. Que las almas que van a recibir este mensaje, Señor, en ese corazón, Padre Celestial, pueda esta semilla, Señor, en un futuro dar, Señor, frutos al 100 por 1, Señor. Padre Celestial, solamente tú, Señor, solo tú, Señor, puedes, Señor, hacer cambios, Dios mío. Perdona, Señor, mis faltas. Perdona, Padre Celestial, todas las ofensas, Dios mío, que yo pude haber ocasionado, Señor, delante de ti. Dios mío, escudriña mi corazón. Que no haya en mi corazón maldad, Señor. Que no haya en mi corazón, Dios mío, ningún tipo de malicia ni maquinación, Señor, que tenga yo que manchar mis manos de sangre, Señor Jesucristo. Dios mío, en ofensa, Señor, para los otros, Señor. Que siempre, Señor, tenga ese amor que tú, Señor, tienes en mi corazón para poderle dar a los demás, Dios mío. Y con amor y con paciencia poder predicar la palabra, esta doctrina, Señor, maravillosa, y poder aquellas almas puedan venir al conocimiento. Gracias por la iglesia en Edmonton, Señor, que estás empezando a moverte, Señor. Estás empezando a darnos avivamiento, Dios mío. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Qué bendición más grande. Gracias, Señor, gracias. Clamamos, Señor, ponemos en tus manos toda enfermedad, todos aquellos hermanos que, Padre Santo, vayan a someterse a cirugía, Señor, que tú puedas darles, Padre Celestial, Dios mío. Oh Señor Jesucristo, Padre Santo, pongas tus manos en la mano de esos cirujanos, Señor, y todo salga con éxito, Señor, puedas dar la sanidad. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por el alimento que nos das, Señor, por el vestuario, por el techo, por los trabajos, por todas esas bendiciones, Señor Jesucristo, por los hermanos que nos están escuchando, que son una gran bendición. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío bendito. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío. Gloria, sí, Señor. Oh, Señor. Nadie me lo quitará. Oh, Señor. De la mano de mi Padre, nadie me arrebatará. Es que ante Él no hay valiente. Es un ser sabio, fuerte y omnipotente. Renacimiento, un nuevo me está quemando por dentro. Cielo ignora el corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón sin muertes por dentro. Desde el día en que tuviste un encuentro, por un ser que obedece en los vientos. Renacimiento, un varón que está quemando por dentro. Cielo ignora el corazón 100%. Es el culpable del gozo que ahora siento. Renacimiento, corazón sin muertes por dentro. Desde el día que tuviste un encuentro con Jesús al que obedece en los vientos. Renacimiento. la paz de Cristo, amados hermanos. Pasen muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que estén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.